Les quiero contar al oído, amigos queridos, compañeros de la mesa, que la tarde, en la hora de la verdad en la tarde del día de ayer jueves fue un éxito asombroso. Una exposición brillantísima del doctor Darío Acevedo sobre los temas de la historia del país y especialmente visto desde el punto de vista de las víctimas para un tratamiento adecuado en un museo que recuerde una memoria que no podemos perder para no repetirla nunca, tenerla presente. ¡Qué maravilla fue aquello! Una lección estupenda, agradable, viva, dinámica, y por eso entendemos por qué algunos quieren tan poco al doctor Darío Acevedo. Bueno, queridos amigos, ¿qué más nos cuentan ustedes hoy en Al Oído? Pues tenemos muchas cosas para Vaya, contar, vaya, doctor vaya, Londoño. vaya. Sí, sí, sí. Hablábamos ayer precisamente en la tarde y presentábamos ese video de esta señorita Carolina Sanín, eh, que tiene un programa que se paga con los recursos públicos de los bogotanos, en donde palabras más, palabras menos, lo que hacía era una apología de la droga. Ella, tras ese video que presentamos ayer, que además se volvió viral en redes por eh, lo inoportuno que resulta, pues consideró que debía salir a aclararlo. Pero como dicen por ahí, no aclares tanto que oscureces. Si quieren, escuchemos lo que dijo en la aclaración. O la vaca entre más chapalea, más se atolla, ¿no? Bueno, escuchen ustedes. Decimos los campesinos. Hace un par de días en mi programa de televisión Dominio Público enuncié la frase la droga es sexy o la droga me parece sexy y los drogos me parecen sexys. Y esa frase, que es cierta y que la sostengo, fue desde luego recortada ahí y el pastor de pacotilla o la politicastra que la usó para iniciar el escandalito de turno ni siquiera se molestó en oír, o seguramente sí se molestó en oír, pero no en transmitir, los pocos segundos que seguían y en los que daba una, o al menos sugería una muy breve explicación de lo que decía, y era de cómo en mi vida me han atraído las personas que consumen drogas. La droga es sexy, eso es indiscutible, ahí está el uso que Hollywood ha hecho de ella, ahí está esa mezcla de potencia, elasticidad y languidez que transforma el cuerpo y que ejerce visualmente un atractivo hacia el cuerpo estilizado del adicto. Hágame usted el favor. Bueno, deje ahí, deje ahí. No, 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 pues es que, ¿qué más Claro. puede decir uno ante esto? De Que verdad la que vaca entre más chapalea, más se atolla y dejemos ahí. Esto no puede ser. La droga es un desastre, no es sexy, es catastrófica, acaba con la vida de las personas y ojo, con la vida de las familias. El drogadicto no solamente se arruina a sí mismo, sino que arruina todo lo que está alrededor suyo. Bueno, No hay nada peor que la drogadicción, nada peor. Cualquier diga, esfuerzo que se haga porque nuestros niños, porque nuestros jóvenes se aparten para siempre de la droga, será un esfuerzo bien remunerado y un pequeño esfuerzo frente a lo que hay que hacer. Por Dios, que que nadie no, caiga entre las garras de la droga. no hemos Nada de visto que sea la sexy. condición. No, pero es que, por Dios, no hemos visto la condición en que terminan las personas en lo que era el cartucho. Bueno, no es sino verlo. Lo que llaman Pues los habitantes de la calle y los que no son bastante, habitantes de la bastante, bastante y los que lejos no de y ser los sexy que no eso. son y los que no son habitantes de la calle, por Dios, la tragedia que hay en cada familia sobre eso, ni para qué abundar en el tema. Eso es un desastre. La drogadicción es una catástrofe. ¿Qué más? y me pregunto, simplemente para cerrar el tema, doctor Fernando, ¿corrupción no será también destinar el dinero de los ciudadanos bogotanos que no pagan poco por vivir en Bogotá para utilizarlo en espacios como ese donde se hace apología al consumo de sustancias psicoactivas? No sé, pregunto si eso se puede llamar corrupción. Pregunta válida, me parece a mí. Muy bien, dejemos el tema a un lado y nos están preguntando que quién es esta niña y que quiénes son sus padres. Eso no vale la pena, no vale la pena. Simplemente vale la pena referirnos a lo que dijo, que es una insensatez absoluta y que los medios de comunicación del distrito no pueden estar dedicados a la apología del delito. Eso es un delito.
La compra y venta de droga es un delito y nadie puede consumir droga sin haberla comprado previamente. Luego, el que está consumiendo es porque está cometiendo un delito. Bueno, dejemos así y vamos con otros temas. Bueno, reforma tributaria, doctor Fernando, Sergio. No, de mar, cuéntenos usted. No, vea, reforma tributaria y el primer ¿Cuándo? gran problemón, y no le digo problema, le digo problemón, porque es que yo no sé cómo van a salir de esta. Cuando se dice que 26 de marzo estaría listo el documento y presentado al país, el 26 de marzo, el próximo viernes. Próximo viernes. Sí. En una semanita. Bueno. Vea usted el medio o el mega problema en el que estamos. El presidente Iván Duque, por ahí tengo una voz que quiero que pongamos, porque esto es como cuando firmaron el mármol. ¿Recuerdan ustedes un personaje que dijo que firmaba el mármol que no subía los impuestos? ¿Se acuerdan? Que sobre mármol firmaba. Pues bien, ese firmó sobre mármol y lo subió. Vamos a ver que el presidente Duque no nos haga lo mismo, porque ha dicho que a pesar de que la comisión de expertos, o como usted les dice, doctor Fernando, la comisión de sabios en asuntos económicos ha dicho que una de las ideas sea subir el impuesto del IVA a productos de la canasta familiar, el presidente Iván Duque ha dicho que él no compra esa tesis, que no está de acuerdo con esa idea. Escuchen ustedes. Bueno, no cogimos listos a Wilson con el tema, entonces vamos adelante. El presidente Duque dijo eso y todo el mundo lo sabe, Demar. No hay necesidad de probarlo con el audio, pero adelante. Bueno, doctor Fernando, y el otro tema es que pues viene la declaración de renta y quiénes pagan renta en este país. Ya estamos hablando entonces de pedir, o más bien de poner a declarar renta y pagar a quienes ganen más de 2 salarios mínimos o de 2 salarios mínimos en adelante. Lo que resulta muy grave, doctor Fernando. ¿Quiénes ganan 2 salarios en Colombia? ¿La clase media? Clase media baja, los pobres. Clase media baja, sí señor, los pobres, claro. Los claro. pobres, entonces los van a poner a pagar renta. Pero hay que ver cómo va a ser eso, porque una cosa, para esos efectos, una cosa es declarar y otra cosa es pagar renta, ¿no? Claro, pero que se declare y se pongan las cuentas claras sobre la mesa. Pero vaya, declare. Llene el formulario, llénelo como es. No. Bueno, la muy mecánica, bien. la mecánica es complicadísima y sí que debería. Sergio, usted con 2 millones de salario, una familia de 5, pues, va a pagarle a una persona que es experto en contaduría. Sí, señor. ¿Cuánto le vale una declaración de renta? No. Esto debe simplificarse y la gente debe tener incluso la posibilidad de que el sistema, el mismo muy escaladián, lo que se quiera, le genere a uno la declaración y uno diga, sí, estoy de acuerdo con esta declaración, esto es lo que recibí, esto es mi patrimonio y ya está. Y se ponen las cuentas claras sobre la mesa y que todo el mundo lo haga, no me parece que esté mal. Hay que ver con cuánto se va a gravar a quienes en esa declaración. Bueno, y ese es una. El otro tema que no sabemos si comparte o no el presidente de la República, pero también entendemos, no sabemos de dónde va a salir la plata, es la eliminación del 4 por mil para el tema de transacciones financieras. 4 por mil es antitécnico, es torpe, es equivocado, todo lo que ustedes quieran. Pero cuando uno dice voy a acabar un impuesto, torpe, equivocado, lo que quieran, tengo que decir de dónde voy a sacar la plata para reemplazarlo. Lo más elemental. Es como lo de la renta esa que propone el presidente Duque. ¿Cómo se llama? Se llama... el ingreso solidario. Ingreso solidario. Sí, bueno, sí, muy ingreso bien. solidario. Y que hay que extenderlo y que hay que dárselo a más familias y que hay que subirlo de no sé cuántos a no sé cuántos. ¿Y con qué? Pero la pregunta es elemental. ¿Con qué? Para empezar, ¿eso conviene? ¿Esa forma de paternalismo es productiva, es realmente redentora de la persona que lo recibe? Esa es otra discusión. La pregunta es ¿de dónde sale el dinero? Pregunta mucho más elemental. Cuando estamos en un déficit fiscal sin precedentes, la propuesta del presidente es gastar más plata. No entiende uno. Pues bien, entonces aumentan la base gravable para declarar renta en el país, lo que significará nuevos contribuyentes. También se habla de la eliminación del 4 por mil, pero también la comisión de expertos dice que propone que se elimine el impuesto del ICA. También por ser un tema, ¿cómo le llaman ustedes? Antitécnico al impuesto. Pero bien,
vendría la posibilidad de aumentar el IVA a los productos de la canasta familiar y otros productos que son del consumo de los colombianos, para que todo quede en el 19%. Esa es la idea que el presidente mismo ha rechazado. ¿Qué otra cosa? Y entonces el presidente rechaza, pero ahí mismo tiene en el bolsillo la solución para cubrir Pues no nos ha ese... dicho cuál es la, no nos ha dicho Bueno, cuál es la solución, no. es Y que la, no y- se... Recuérdenos en cifras, porcentajes y cifras absolutas de cuánto es el déficit fiscal, para que sepamos de qué estamos hablando. de 92 billones de pesos. 92 billones de pesos. ¿Eso tiene que ser aliviado con cuánto? ¿Es una reforma tributaria de unos 20 billones? ¿O De de cuánto? 25 billones. Bueno, 20, 25 billones. Muy Sí. bien. ¿De dónde salen 25 billones de pesos? ¿A quién le van a meter la mano al bolsillo por 25 billones de pesos en Colombia? Ah, que es Claro, que y es pagan que poco, que es que según la OCDE, que es que según no sé quién. Eso todo es teoría. Lo cierto es que alguien que no está pagando impuestos va a tener que pagar 25 billones de pesos. ¿Quién y dónde está? Claro, No, y no hay de además, dónde. mire, con el 4 por mil, que ya lo decía usted, doctor Londoño, es antitécnico. Recordemos que era temporal y era 3 por mil cuando comenzó. Y era temporal hace, no sé, hace 20 años. Bueno, Yo ahí creo que empezó seguimos. en menos, ¿no, Sergio? Empezó en menos. Empezó en 3 por mil, me parece. Yo Después creo subió a que 4 por menos. mil y dejó de ser temporal para volverse algo permanente, que además de antitécnico, evidentemente desincentiva la bancarización de los colombianos, que es obviamente un reto importante por cumplir. Y bueno, ya veremos, porque de ahí son al menos 7, 8 billones de pesos que se recaudan de gente que mete y saca la plata de una cuenta a otra. Bueno, moviendo la plata así, son 7, 8 billones de pesos los que recauda el país. ¿Quién se da la pela por acabar ese impuesto? Es urgente que se acabe. Pero viene otro problemita. Y súmenle. La comisión de expertos habla también de la necesidad de poner a pagar más impuestos a las pensiones en el país. Aún no sabemos si se trata solamente de las megapensiones o a partir de qué monto serán las pensiones grabadas con mayores impuestos. Y han hecho un comparativo con otros países donde se paga mucho más dinero por la pensión, porque ellos han dicho no es justo que un pensionado, no sé, de 6 millones de pesos, pague los mismos impuestos que paga un pensionado de 15 o 17 millones de pesos. En ese orden de ideas hay que subirle para que pague el que más gana, el que más recibe pensión, pues pague más, y el que menos pues no pague tanto. Eso es lo que han propuesto, de eso no ha hablado el presidente todavía. No se le olvide este pequeño detalle. La persona que tiene una pensión fue que trabajó 20, 25 o 30 años produciendo una renta sobre la cual pagó impuestos. ¿Ya? Y entonces, como no se gastó la plata, sino que la ahorró y tiene por eso una pensión, ahora tiene que volver a pagar impuestos sobre la misma plata que ya se ganó y que ya pagó impuestos. Hay que poner las cosas de presente para que no andemos por las ramas. Sí, señor, usted quiere grabar las pensiones y en otras partes están grabadas. Perfecto, grábelas. Pero está grabando una actividad económica que ya produjo una renta, que ya produjo un impuesto y que ya lo pagó. ¿No? Y eso por no mencionar que si esa persona quiere utilizar ese dinero, pues debe someterse al 4 por mil para poder hacerlo. Qué difícil. No sé esto porque no tengo la cifra anterior. Dicen que hoteles nuevos y renovados tendrán una tarifa de impuesto a la renta del 9%. No sé si eso sea mucho o si sea poco. Lo cierto pues es que ponerle impuestos a una actividad como la hotelería, que está prácticamente en la ruina, no parecería una buena idea, ¿no es cierto? Yo No, no pues sé en si es... absoluto, no. ¿Cómo compara ese 9%? ¿Lo están comparando con qué? Es que lamentablemente pues no lo dicen. Habría que verlo. Pero Hay una exención del IVA vigente para todo el 2021. Exención de IVA. No sé antes de la pandemia cómo estaba el para tema. los hoteles, para que Sí, hubiera para los hoteles. hoteles. Como Correcto. resultado de eso hay una gran cantidad de hoteles. Recuerda Salud Hernández Mora cuando estuvo con nosotros en la tarde en la hora de la verdad y nos decía que había una cosa magnífica en Colombia que era el sistema hotelero,
que había progresado, que había mejorado, y eso significa un potencial de producción de recursos importantísimos, de recursos por concepto de turismo. Entonces, cuando las cosas funcionan hay que acabarlas. Bueno, probablemente, probablemente. Y por no hablar Pero además de la generación de empleo del sector. Pero, ¿saben? Una cosa que me preocupa mucho, pero demasiado. Algunos han dicho que ese informe de la comisión de expertos, bueno, fueron 8 meses de trabajo que tuvo esa comisión de expertos, 8 meses de trabajo, 153 sesiones de trabajo, que no son poca cosa, donde la comisión de expertos pues sacó este tipo de ideas que hemos mencionado ya sobre cómo vamos a lograr sobreaguar en medio del déficit fiscal y buscan recaudar cuando menos el 1.5 del PIB aproximadamente. eh, Hablando y atacando muy duro las exenciones, Sergio, que usted las mencionaba hace un momento, por ejemplo, las del IVA. Entonces, dicen, un momento, a Claro. ver, hay ciertos servicios en Colombia que no se pagan al 19%. Entonces, vamos a ver cómo se va a hacer esa progresividad para que no paguen entonces el 19, sino que pasen. Si están en el 5, pasen al 10. Si están en el 10, pasen al 15, y si están en el 15 pasan al 19. Más o menos es la idea que están tratando, pero hay que ver cuáles van a ser entonces, doctor Fernando, Sergio, cuáles son esos servicios que nos van a costar más de ahora en adelante. De hecho, todo nos va a costar más, sí, ténganlo por seguro, o sea, no hay claro. posibilidad. Hay Y al quienes dicen, hay costar, quienes... al costar más, la gente se retrae del gasto porque no tiene con qué. Es que si esto fuera indefinido y a usted le cobran, pero y le están cobrando una partecita y tiene excesos, pues no hay problema. Pero ¿cuánta es la gente que, por ejemplo, en Colombia está comiendo mal porque no tiene con qué comer bien y que está comiendo una vez al día o 2 veces al día y eso es hambre? Grabarle a esas personas las papas y la carne y el arroz que está consumiendo, pues eso es una crueldad. Sí, es una crueldad. Y bueno, hay quienes dicen, quienes plantean, hombre, bajemos el IVA a un 10%, por ejemplo, ¿no? Casi la mitad de lo que está, y grabemos todo y acabemos las exenciones. Las exenciones, Bueno, sí, es es, razonable, Sergio. Sí, es lo, razonable, sí. lo han dicho algunos congresistas aquí en el Parlamento, lo han planteado, pero vuelve y juega. Nadie se le va a meter a este tema sabiendo que viene un año donde es decisivo elegirse Bueno, o reelegirse. y están insistiendo en el impuesto de renta a los que ganan 2 salarios mínimos, 2 millones de pesos. Esa gente no es capaz de llenar ese formulario, tiene que contratar a alguien y no tiene con qué contratar a esa persona. Pero, Es que no No, va a pagar que impuestos, la doctor. DIAN, la DIAN Fernando, se lo debería rellenar automáticamente. Digamos, en España el IRPF se lo rellena a usted la administración tributaria. como Usted pasa cuando usted descarga el simplemente, impuesto del claro, vehículo, Sergio, ¿no? Usted eso, va, eso. sí, Usted simplemente usted pone entra, sus revisa datos y que ya, esté claro. bien y ya está. Sí, le entró esa Claro. plata, listo, ¿Qué, ya qué está. es lo que debo poner? El vehículo, su cilindrada, su marca, el modelo, y listo. Y verificar que sean mis datos. Y eso me arroja a mí el impuesto que debo pagar. Eso mismo deberá ocurrir. Pero poner a una persona que gana 2 millones de pesos a que haga su formulario de declaración de renta, les digo con toda sinceridad, y llámenme como quieran, inútil si quieren, pero yo no soy capaz de llenar mi declaración de renta. No, yo no. Demar Córdoba no es capaz. Entonces no me imagino. No, es que es O complejo. sea, No, es que es complejo, es que no es fácil. Demar, usted sí es capaz, pero tiene que abandonar otras cosas en las que es más eficiente y más útil. Entonces usted tiene que dejar de estudiar derecho, tiene que dejar de estudiar los proyectos de ley, tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para dedicarse a declarar renta. Eso es un buen negocio globalmente considerado, pues eso no es un buen negocio, ese es un mal negocio para el país. Es distraer a la gente de lo esencial para ponerla a declarar renta, que es una tortura. La verdad es que es una tortura. Y yo le confieso, yo tampoco tengo tiempo para dedicarme a eso. Tengo otras cosas que hacer. Entonces tengo que contratar a alguien que lo haga. Y eso tiene un costo. Claro que tiene un costo. Entonces, pero hay gente que Ahí no está tiene también con qué. la importancia de la bancarización que permita además automatizar el llenado de ese formulario, porque simplemente cruza la DIAN con los bancos la información que tiene y puede generar los formularios, pero claro, están desincentivando la bancarización, insisto, con impuestos como el 4 por mil, que nadie se atreve a acabar. Y nos dice el viceministro que se están ajustando detalles, que
el proyecto no se presentará el 23 de marzo, como habían dicho, pero en el curso de esa semana, es decir, para el viernes. Sí. Están hablando del viernes entrante, de manera que el viernes entrante sabremos a quién le quieren meter la mano al bolsillo y en qué cantidad para conseguir 15 o 20 billones de pesos urgentes por el exceso de gastos que tiene el gobierno frente a sus ingresos. Y entonces la solución del presidente Duque es que se gaste más plata. Bueno, presidente, me lo explica despacio porque no lo entiendo. Y vienen otros gastos, doctor Fernando, que no sabe uno si son urgentes o prioritarios. Ustedes de austeridad, que inoportunos hablar de austeridad. Porque, por ejemplo, yo creo que sí es necesario que Colombia reestructure, mejore y repotencie su fuerza aérea. No tenemos aviones de combate que estén a la altura de cualquier confrontación, no los tenemos. Y ahora mismo se habla de adquisición de las aeronaves que pudieran costar, ¿cuánto, Sergio? 14 millones de dólares o cosa por el estilo. Creo que 14, mucho más que eso. Bueno, aquí tenemos... ¿De dónde dinero? Tenemos la idea de que a la gente que asaltan es a viejitas o a mujeres o a viejitos pues que no se pueden defender. ¿Saben a quién atracaron en el Parque de la 93? Nada más y nada menos que al Tino Asprilla. Al superatleta, mejor dicho, no me le mido yo al Tino Asprilla, pero de ninguna manera, es un superatleta. Y lo robaron. Entonces, el ladrón no sabía que era el Tino. No, pues no debía saber con quién se metía, pero se metió y salió airoso. Le robó al Tino. Entonces, olvídense pues de que a los que roban es solamente a los viejitos y a las viejitas. No, roban también a los superatletas, como al Tino Asprilla. No, está desbordada la inseguridad en la capital del país, de eso no cabe la menor duda. No fue el único personaje de la vida nacional víctima de robo ayer, y no creo que con mucha diferencia horaria, en el norte de Bogotá, porque también el periodista de la FM, Sergio, estoy hablando de William Calderón, fue víctima de robo también. Le han roto el vidrio de su vehículo y le han robado también. Pero dice William Calderón: acabo de ser víctima de la percepción de inseguridad en Bogotá. De la percepción. Claro, es que como ellos dicen que eso es percepción. También lo dijo el Tino, que era percepción de él que le habían roto la camioneta. Sí, pura percepción. Percepción. Bueno, y hay entonces avisos xenófobos que están apareciendo en muchas partes. Lo de Claudia, la alcaldesa, hizo carrera, y entonces ya avisos en todas partes hablando contra los venecos, y entonces creándonos pues un problema que no existía y que no puede existir, entiéndanlo. Esos venezolanos no están aquí por su gusto, porque les dio pereza seguir viviendo en Venezuela, los arrojaron de su país, un sistema como el que Petro quiere imponer en Colombia. Y entonces están aquí por eso. Y entre esa gente hay gente maravillosa, gente extraordinaria, gente buena, gente regular y gente mala. Pues como en todo grupo humano. Entonces no son los venecos, no, son los delincuentes que hay en todas partes. Y hay delincuentes colombianos, y hay delincuentes de aquí, delincuentes de allá, y hay gente mala y hay gente buena. Pero por favor, xenofobia a estas alturas de la vida, y xenofobia contra los hermanos venezolanos que están aquí refugiados por las condiciones en que tenían que tratar de sobrevivir en Venezuela, no hay derecho. Y para más adelante, para que ustedes estén pendientes de nuestro programa, vamos a hablar de algo que debe llamar la atención. La Presidencia de la República suscribe un millonario contrato con el Centro Nacional de Consultoría para conocer la percepción de la ciudadanía. ¿Cuánto le va a costar al país? Pero no, una pasadita por el Twitter. Y para los que creen que es que se dice por decir, pues miran que no. Estamos hablando de una grave situación económica, pero bueno, también hay plata para eso. No puede ser. Ya les hablaremos. No creo, me resisto a creerlo. Debe ser un fake news. Pero es poquito, doctor Fernando, ¿sabe? Sí, ¿Le doy la cifra de una vez? Sí. 528 millones de pesos. Bueno. Cualquier cosa que sea, no hay derecho a que a estas alturas estemos contratando gente para que nos diga qué piensan los demás de nosotros. Ni más faltaba. Bueno, y les quiero contar que en un minuto estaremos con la concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Diana Diago,
para que nos hable precisamente de ese tema que estamos mencionando, el tema de la inseguridad, que es en Bogotá y que es en todo el país, pero el consuelo de Bogotá no puede ser que en otras partes también haya inseguridad. ¿Qué es lo que está pasando en Bogotá? En un minuto. Y les hablábamos, queridos amigos, ¡aló!